El aroma del azahar y el jazmín flotaba en el aire tibio de Sevilla, una promesa dulce que contrastaba con el nudo de ansiedad en el estómago de Ayo Bacare. Con 20 años y una beca que era a la vez un milagro y una carga, cruzaba por primera vez el umbral del Instituto Culinario de las Artes de Sevilla, el ICAS. Las paredes encaladas del edificio, un antiguo convento reconvertido, brillaban bajo el sol andaluz, casi cegadoras. Dentro el ambiente era otro, acero inoxidable reluciente, el murmullo febril de conversaciones en voz baja y el eco de cuchillos golpeando tablas. Era el templo de la alta cocina española, y Ayo, un joven negro con raíces nigerianas hundidas profundamente en el suelo de un barrio obrero de Madrid, sentía cada mirada como un interrogante. Sus manos, ágiles y observadoras, llevaban el don de generaciones cocinando con el alma, fusionando el picante del pimiento habanero con la dulzura del plátano macho, la contundencia del ñame con la sutileza del azafrán. Soñaba con tender puentes entre los sabores de su infancia y la sofisticación de la nouvelle cuisine. Pero aquí, en el ICAS, su piel oscura parecía un ingrediente exótico que no todos sabían cómo catalogar. En las primeras semanas, Ayo se sumergió en el ritmo frenético. Madrugones, teoría y horas interminables en las cocinas donde el calor y la presión eran tan palpables como el aroma del sofrito. El chef Ricardo Herrera, la eminencia del ICAS, una figura casi mítica, con una chaquetilla más blanca que la nieve y una mirada que podía congelar el aceite hirviendo, parecía tener un radar especial para él. Sus correcciones, siempre públicas, eran más incisivas, sus silencios más cargados de significado cuando Ayo presentaba sus platos. Bacare. La voz de Herrera resonó un día en la cocina principal, cortando el ruido de las campanas extractoras. Ayo había preparado una crema catalana, siguiendo la receta al pie de la letra. La textura, demasiado densa. Un novato cometería este error, pero usted debería esforzarse más si quiere pertenecer a este lugar. A su lado, Pablo, un estudiante de tez pálida y pelo rubio, había presentado una crema casi idéntica, quizás un poco más líquida, y solo había recibido un lacónico: «Puede mejorar, Ramírez». Pablo Ramírez era el apellido, pero Herrera solía llamar a los demás por su apellido, mientras que a Ayo a menudo lo señalaba con un usted distante, o peor, un silencio evaluador que duraba una eternidad. Ayo tragó saliva, sintiendo el calor subirle por el cuello. «Sí, chef», murmuró, retirando su cuenco con manos temblorosas. No era solo la crítica, era el peso de la comparación, la sensación constante de estar bajo un escrutinio diferente. Fue después de aquella clase, mientras fregaba con furia una pila de ollas que no eran suyas, cuando una voz a su espalda le hizo respingar. «No te lo tomes tan a pecho. Herrera es así con los nuevos». Era Sofía Ramírez, una chica menuda con una mata de rizos castaños y unos ojos avispados que no parecían perder detalle. No era Pablo, compartían apellido por casualidad. Sofía era de un barrio humilde de Triana y su desparpajo contrastaba con la seriedad imperante. «Aunque contigo parece que se ceba un poco más, ¿no?», añadió, secándose las manos en el delantal. Ayo se encogió de hombros, sin querer admitir la punzada de verdad en las palabras de Sofía. «Supongo que espera más de mí». Sofía enarcó una ceja. «O menos», dijo en voz baja, casi para sí misma antes de sonreírle. «Soy Sofía, por cierto, y esa crema no estaba tan mal». Ese fue el inicio de una amistad improbable y el inicio también de la verdadera prueba de Ayo en el ICAS, una prueba que iría mucho más allá de dominar el punto de cocción de un pescado o la emulsión perfecta de una salsa. El trato diferencial del chef Herrera no fue un incidente aislado. Se convirtió en una melodía de fondo en la vida de Ayo, una disonancia constante que amenazaba con desafinar su pasión. Cuando tocaba limpiar el pescado, a Ayo le correspondían las piezas más grandes y espinosas. Si había que fregar el suelo después de un servicio caótico, la fregona siempre encontraba su camino hacia sus manos. En las clases teóricas, si Ayo se atrevía a sugerir una variación en una receta clásica, quizás incorporando algún ingrediente africano que conocía bien, Herrera lo cortaba con un comentario sobre la importancia de dominar los fundamentos antes de lanzarse a experimentos folclóricos. La palabra folclórico en sus labios sonaba como un insulto velado. Las microagresiones eran como gotas de agua horadando una piedra. ¿Estás seguro de que entiende la receta, Bacare? El castellano a veces es complicado. Cuando Ayo había hecho una pregunta perfectamente clara. «Oh, al levantar un saco pesado de patatas, bien,
Bacare, al menos para esto su constitución es adecuada. Sus compañeros, en su mayoría, mantenían una distancia prudente, algunos por indiferencia, otros por un miedo tácito a que la sombra del escrutinio de Herrera les alcanzara si se acercaban demasiado al diferente. Ayo comenzó a dudar. ¿Sería verdad? Quizás no era tan bueno como creía. Su paladar, afinado con los sabores intensos de Nigeria, no estaba hecho para la sutileza que demandaba la alta cocina europea. Las noches en su modesto piso compartido cerca de la Alameda se llenaban de fantasmas. Releía sus libros de cocina, practicaba cortes hasta la madrugada, el aroma del jengibre y el cilantro flotando en su pequeña habitación como un desafío silencioso a la asepsia de las cocinas de Licas. Recordaba a su abuela, sus manos sabias moviéndose con una certeza ancestral sobre los fogones, creando magia con ingredientes humildes. ¿Dónde está esa magia ahora, Yaya?, se preguntaba, mirando su reflejo en la ventana oscura. El aislamiento era lo peor. Comía solo, estudiaba solo, veía a los otros estudiantes reír, compartir notas, planear salidas. Él era una isla, y la marea de la duda amenazaba con ahogarlo. El sueño de Sevilla, tan brillante al principio, se estaba tiñendo de una amargura que le resultaba extrañamente familiar, un eco de otras miradas, otros desprecios velados a lo largo de su vida. Un día, durante una clase de repostería, el desastre. Ayo había preparado una mousse de maracuyá. La noche anterior la había probado en casa y la textura era perfecta, etérea. Pero al presentarla a Herrera, éste hundió una cuchara y la sacó con un gesto de disgusto. Líquida, Bacare, completamente líquida. Ni siquiera es capaz de seguir una receta tan simple. Ayo palideció. Era imposible. Recordaba el cuidado con el que había incorporado la gelatina, el frío exacto de la nevera. Sintió todas las miradas clavadas en él. La humillación era un sabor metálico en su boca. Mientras recogía su postre fallido, vio de reojo cómo Herrera le guiñaba un ojo a un estudiante mayor, uno de sus favoritos. ¿Había sido sabotaje? La idea era tan monstruosa que intentó desecharla, pero la semilla de la sospecha ya estaba plantada. Esa tarde Sofía lo encontró en el vestuario, con la cabeza entre las manos. La tensión había hecho mella. Ayo estaba más delgado, sus ojos ensombrecidos. «Ayo, ¿qué ha pasado hoy con la mousse?», preguntó Sofía con suavidad, sentándose a su lado. Él levantó la vista, sus ojos brillando con una mezcla de rabia y desesperación. «No lo sé, Sofía, estaba perfecta anoche, lo juro, pero él ha encontrado la manera de que falle». Por primera vez la frustración se desbordó en palabras. Le contó de las tareas extras, los comentarios, la sensación constante de ser el blanco. «Cree que no pertenezco aquí, y quizás tenga razón». Sofía escuchó en silencio, su expresión endureciéndose a cada palabra. Cuando Ayo terminó, ella apretó los puños. «No, Ayo, no tienes razón. Eres uno de los mejores aquí y lo sabes. Lo que te está haciendo Herrera es una cabronada. Es racismo, Ayo, llámalo por su nombre». La palabra pronunciada en voz alta pareció colgar en el aire. Racismo. Ayo la había sentido, la había intuido, pero oírla de Sofía le dio una extraña validación. «¿Pero qué puedo hacer?», susurró Ayo. «¿Quién me va a creer contra el gran chef Herrera?» «Yo te creo», dijo Sofía con firmeza. «Y no vamos a dejar que se salga con la suya. Vamos a observarlo, a apuntarlo todo. Cada comentario, cada tarea injusta. Algo podremos hacer». Ese día la alianza se forjó. Sofía, con su energía de terrier y su indignación a flor de piel, se convirtió en la sombra de Ayo en sus ojos y oídos. Empezaron a llevar un pequeño cuaderno donde anotaban fechas, horas, palabras exactas. Sofía incluso intentó grabar discretamente con su móvil alguna de las críticas más sangrantes de Herrera, aunque la calidad del audio en la ruidosa cocina era pésima. Poco después, el ICAS anunció su concurso anual interno, Jóvenes Promesas de la Cocina Andaluza. El ganador recibiría una beca para un stage en un restaurante con estrella Michelin. La mayoría de los estudiantes se volcaron en recetas tradicionales. Ayo, impulsado por Sofía y por una creciente llama de desafío en su interior, decidió arriesgar. Quería presentar un plato que fuera él mismo, tierra y mar de dos orillas, una corvina de la costa gaditana cocinada a baja temperatura sobre un lecho de arroz jollof nigeriano, con una emulsión de mango y un toque de aceite de palma rojo. Cuando Ayo describió su idea en la clase de tutoría del proyecto, Herrera casi se atragantó con el agua que bebía. ¿Arroz jollof? Aceite de palma, Bacare.
Esto es un concurso de cocina andaluza, no una feria de exotismos. Le sugiero que reconsidere su propuesta si quiere tener alguna oportunidad. Su tono era gélido, su desprecio apenas disimulado. Ayo sintió la vieja punzada de duda, pero la mirada de apoyo de Sofía desde el otro lado del aula le dio fuerzas. Con todo respeto, chef, dijo, su voz más firme de lo que se sentía, creo que la cocina andaluza siempre ha sido una cocina de fusión, enriquecida por muchas culturas. Y esta es mi interpretación. Herrera lo fulminó con la mirada. Haga lo que quiera, Bacare, pero no espere milagros. Los días previos al concurso fueron una tortura. Herrera parecía encontrar un placer especial en asignarle a Ayo las tareas más tediosas, en interrumpirlo constantemente, en criticar cada uno de sus movimientos. Una mañana, el pequeño semillero de hierbas aromáticas africanas que Ayo cuidaba con esmero en un rincón del patio apareció misteriosamente arrasado. No había pruebas, pero la sonrisa satisfecha de Herrera esa mañana lo dijo todo. Ayo estuvo a punto de renunciar al concurso. Se sentía exhausto, minado, pero Sofía no lo permitió. Ni se te ocurra, Ayo, eso es lo que él quiere. Tienes que presentarte, por ti, por tu cocina. El día del concurso, el aula magna de Licas estaba llena. Un jurado de chefs reconocidos de Sevilla, incluyendo a un crítico gastronómico influyente, observaba con atención. Ayo, con el corazón en un puño, montó su plato. El aroma del arroz Joyof, especiado y profundo, se mezclaba con la fragancia cítrica del mango y el yodo del pescado. Era una sinfonía de olores que contrastaba con las propuestas más convencionales. Cuando le tocó el turno, presentó su tierra y mar de 2 orillas, con voz temblorosa pero clara, explicando la conexión entre los ingredientes, la historia detrás de cada sabor. Herrera, sentado en primera fila entre el profesorado, mantenía una expresión de escepticismo, casi burlón. Los jueces probaron el plato en silencio. El crítico gastronómico, un hombre mayor conocido por su paladar implacable, levantó la vista y miró a Ayo directamente. Hubo una pausa que a Ayo le pareció una eternidad. «Interesante, joven», dijo finalmente el crítico. «Muy interesante. Hay audacia aquí, y hay sabor, una ejecución notable». Otro juez asintió. «La fusión es arriesgada, pero funciona. Hay alma en este plato». Herrera se quedó lívido. No podía creer lo que oía. Ayo no ganó el primer premio. Ese fue para una compleja deconstrucción de rabo de toro presentada por uno de los protegidos de Herrera, pero recibió una mención especial del jurado por innovación y valentía culinaria. Y lo más importante, el crítico gastronómico se acercó después a hablar con él, pidiéndole su contacto. Fue una pequeña victoria, pero para Ayo significó el mundo. Era la prueba de que su voz, su cocina, tenía un lugar. La furia en los ojos de Herrera al final del evento fue casi tan gratificante como los elogios. Esa noche, Ayo y Sofía lo celebraron con unas tapas baratas y unas cervezas en un bar de Triana, riendo con una ligereza que Ayo no había sentido en meses. La esperanza, frágil pero persistente, había echado raíces. Pero la pequeña victoria de Ayo en el concurso solo sirvió para intensificar la hostilidad de Herrera. Si antes su desdén era sutil, ahora se volvía más personal, más insidioso. Los accidentes se multiplicaron. Un pedido de ingredientes clave para Ayo que se perdía. Una hornada de pan que él había preparado con esmero y que aparecía quemada sin explicación. Críticas feroces a sus técnicas delante de otros estudiantes, a menudo con comentarios que bordeaban el insulto personal. Bacare, parece que su talento es tan errático como el servicio de correos en su país de origen, soltó una vez, provocando risitas nerviosas entre algunos y miradas de incomodidad en otros. Ayo y Sofía seguían documentando, pero se sentían cada vez más impotentes. Las pruebas eran circunstanciales, difíciles de demostrar. Un día, armándose de valor y con un dossier de incidentes compilado por Sofía, solicitaron una reunión con la directora de Licas, doña Pilar Altamirano, una mujer elegante y distante que gestionaba la escuela con la precisión de un reloj suizo. La recibieron en su despacho, un espacio amplio y luminoso con vistas a los jardines. Escuchó el relato de Ayo con una expresión impasible, hojeando las notas de Sofía sin mucho interés aparente. «Chef Herrera es uno de los pilares de esta institución», dijo doña Pilar al final, su voz aterciopelada pero firme. «Es un profesional de enorme prestigio y sí es conocido por su nivel de exigencia. Lo que ustedes describen, francamente, me parece más una serie de malentendidos, quizás exacerbados por la presión de un entorno tan competitivo.
Y discúlpeme, señor Bacare, pero a veces las diferencias culturales pueden llevar a interpretar la franqueza como hostilidad. Ayo sintió un frío glacial recorrerle la espalda. ¿Diferencias culturales? Estaba siendo acusado, en esencia, de no entender, de ser demasiado sensible. Directora, intervino Sofía, incapaz de contenerse, no son malentendidos, es acoso, es discriminación, lo hemos visto. Doña Pilar suspiró un gesto apenas perceptible de impaciencia. Agradezco su preocupación, Sirta Ramírez, y la suya, señor Bacare. Tomaré nota de sus inquietudes. Ahora, si me disculpan, tengo una agenda muy apretada. Salieron del despacho con el sabor amargo de la derrota. La institución había cerrado filas en torno a su estrella. Peor aún, a los pocos días, Herrera pareció enterarse de su visita. Las represalias no se hicieron esperar. A Ayo le asignaron la limpieza de las campanas extractoras, una tarea grasienta y agotadora, durante una semana entera, justo cuando necesitaba tiempo para preparar sus exámenes teóricos. A Sofía, de repente, sus notas en las evaluaciones prácticas de Herrera bajaron inexplicablemente. El mensaje era claro: cualquier desafío sería castigado. Ayo estuvo al borde de la rendición. Una noche llamó a su madre en Madrid. Le contó todo, la voz quebrada por la impotencia. Su madre, una mujer fuerte que había enfrentado sus propias batallas como inmigrante, lo escuchó en silencio. «Hijo», le dijo con su voz cálida y firme, «recuerda por qué estás ahí. Recuerda los sabores de tu tierra y los sueños que llevaste contigo. Hay gente mala en todas partes, gente que no quiere ver brillar a otros. Pero tu luz, Ayo, no la pueden apagar tan fácilmente. Levanta la cabeza, cocina con tu corazón, y si tienes que luchar, lucha, pero no te rindas». Las palabras de su madre fueron un bálsamo y un acicate. No se rendiría. La rabia se transformó en una determinación fría. Si la institución no lo protegía, él encontraría la manera de protegerse a sí mismo, y quizás de exponer a Herrera. El examen práctico final del ICAS era el evento más importante del año. No solo decidía las calificaciones finales, sino que a menudo actuaba como una plataforma de lanzamiento para los estudiantes más destacados. Chefs de renombre, críticos gastronómicos y propietarios de restaurantes acudían como invitados, buscando nuevos talentos. La presión era inmensa. Cada estudiante debía diseñar y ejecutar un menú degustación de 3 platos en un tiempo limitado. Herrera, como supervisor principal del examen, tenía un control casi absoluto sobre la logística, la asignación de las estaciones de trabajo, la distribución de ingredientes comunes y la supervisión directa. Para Ayo, esto era una fuente de terror. Sabía que Herrera no desaprovecharía la oportunidad para el golpe de gracia. En los días previos, Ayo y Sofía trazaron una estrategia. Ayo se centraría en un menú que fuera técnicamente impecable, pero también profundamente personal, volviendo a su idea de fusión, pero esta vez con una ejecución aún más depurada. Utilizaría ingredientes que conocía íntimamente, algunos de los cuales había conseguido con dificultad a través de contactos en mercados especializados. Sofía, por su parte, estaría más atenta que nunca, intentando anticipar cualquier movimiento de Herrera. La mañana del examen, el aire en las cocinas de Licas vibraba con una tensión casi eléctrica. A Ayo le asignaron, como temía, una estación en el rincón más alejado, con un horno que tenía fama de ser poco fiable y una hornilla que a veces fallaba. «Casualidades», murmuró Herrera con una sonrisa torcida al pasar a su lado. Ayo respiró hondo. Había previsto algo así. Había practicado sus recetas adaptándose a posibles fallos técnicos. Su menú era un homenaje a sus 2 mundos. Un entrante de vieiras con perlas de tapioca en caldo de dátil y un toque de chile ahumado. Un principal de pintada guineana rellena de farsam de yuca y setas de temporada, con una salsa de vino amontillado y bisap, y un postre de texturas de coco con helado de mango y un crujiente de garri. Las primeras horas transcurrieron en un torbellino de actividad febril. Ayo se movía con una concentración casi zen, sus manos danzando sobre los ingredientes. Sentía la mirada de Herrera clavada en su espalda, pero se obligó a ignorarla. Sofía, trabajando en una estación cercana, le lanzaba miradas de ánimo. Cuando Ayo estaba a punto de hornear su pintada, el momento más crítico, Herrera se acercó con el pretexto de supervisar. «Bacare, asegúrese de que esa pintada no quede cruda. Sería una lástima estropear un ave tan noble». Su voz era melosa, pero sus ojos brillaban con malicia. Mientras Herrera hablaba, su mano se demoró accidentalmente sobre el panel de control del horno de Ayo. Un instante después se alejó.
Ayo, con el pulso acelerado, metió la pintada en el horno y programó el temporizador. Pasaron 20 minutos cruciales. Ayo avanzaba con el resto de sus preparaciones. Sofía, que había estado observando a Herrera con la atención de un halcón, vio cómo el chef, al pasar de nuevo cerca de la estación de Ayo, mientras éste estaba de espaldas concentrado en una salsa, manipulaba disimuladamente algo en el cuadro eléctrico general de esa fila de hornos. Fue un gesto rápido, casi imperceptible. Sofía sintió un escalofrío. Se acercó a Ayo con urgencia. «Ayo, el horno. Creo que Herrera ha tocado algo en los plomos. Tu piloto está apagado». Ayo se giró bruscamente. El piloto rojo del horno efectivamente estaba apagado. La pintada llevaba 10 minutos enfriándose en lugar de cocinándose. El pánico lo atenazó. Quedaba menos de una hora para emplatar. Una pintada cruda era el desastre absoluto. «¡No puede ser!», exclamó la voz ahogada. Vio a Herrera al otro lado de la cocina, observándolo con una media sonrisa triunfal. «Tranquilo, Ayo, piensa», le susurró Sofía, apretándole el brazo. «Hay alguna forma». La mente de Ayo corría a 1000 por hora. No había tiempo para precalentar el horno de nuevo y cocinar la pintada correctamente. Miró la pieza de ave, luego los fogones de su estación. Recordó una técnica que su abuela usaba a veces en Nigeria, cuando el horno de leña fallaba. Un sellado ultra rápido a fuego muy fuerte en una sartén de hierro, y luego una cocción más lenta, casi al vapor, tapando la sartén herméticamente con hojas de banano, que no tenía, o papel de aluminio y un paño húmedo. Era arriesgado, heterodoxo para los estándares de Licas, pero era su única oportunidad. «Sofía, necesito la sartén más grande que haya, la de hierro colado». «Y papel de aluminio, mucho», dijo Ayo, una nueva determinación brillando en sus ojos. Ya no había miedo, solo la urgencia de la batalla. Mientras Sofía corría a buscar lo que pedía, Ayo deshuesó la pintada con una velocidad y precisión asombrosas, separando las pechugas y los muslos. La rellenó de nuevo, más rápido. Cuando Sofía volvió, el aceite ya humeaba en la sartén al fuego máximo. Selló la carne por todos lados, creando una costra dorada y crujiente en segundos. Luego la envolvió con varias capas de papel de aluminio, creando un paquete hermético, y lo puso a fuego muy bajo, cubriendo la sartén con un paño de cocina mojado para generar vapor. Herrera, al ver la maniobra, se acercó, fingiendo preocupación. «¿Problemas, Bakare? ¿Una nueva técnica tribal?» Ayo lo miró fijamente, el sudor perlando su frente, pero sus ojos firmes. «Una solución, chef. A veces, cuando las herramientas fallan, el ingenio debe prevalecer». Los minutos siguientes fueron una agonía. Ayo terminó sus otras preparaciones, sus manos moviéndose con una gracia desesperada. Otros estudiantes comenzaban a emplatar. El aroma de la pintada aluminizada comenzó a llenar su rincón, un olor intenso y prometedor. Llegó el momento. Con cuidado, Ayo desenvolvió la pintada. El vapor escapó, revelando una carne jugosa, la piel crujiente. Con un cuchillo fino la cortó. Estaba perfectamente cocida. Una sonrisa, la primera en horas, iluminó su rostro. Emplató con una concentración febril, sus manos temblando ligeramente, pero su instinto guiándolo. El tierra y mar de dos orillas renació de sus cenizas, diferente a como lo había planeado, pero vibrante y lleno de una historia de resistencia. Cuando los jueces llegaron a su mesa, Herrera estaba detrás de ellos, su rostro una máscara de tensa expectativa. Ayo presentó su plato, explicando con calma el pequeño contratiempo técnico y cómo lo había solucionado. No acusó directamente a Herrera, pero sus palabras y la mirada de reojo que lanzó Sofía hacia el chef sembraron una semilla. El crítico gastronómico, el mismo del concurso anterior, probó la pintada. Masticó lentamente, su rostro impenetrable. Luego miró a Ayo. «Joven Bakare», dijo, y esta vez había un atisbo de sonrisa en sus labios. «Hoy no solo nos ha ofrecido un plato, nos ha ofrecido una lección de resiliencia, y esta pintada está excepcional». Herrera palideció visiblemente. Uno de los chefs invitados, que había estado observando la escena con creciente interés y que conocía la reputación de los hornos de esa sección, frunció el ceño y murmuró algo al oído del crítico. Ayo no ganó el examen en el sentido tradicional. El primer puesto fue para una preparación técnicamente perfecta y predecible. Pero algo había cambiado.